Vamos a repensar la agenda y la introducción. Los invito, tal como recién estuvieron comentando, a repensar los papeles de trabajo en el contexto de trabajo actual, ¿sí? Donde tenemos un conjunto de nuevos elementos que han irrumpido en la vida profesional del auditor. Algunos aspectos normativos que rigen nuestra labor, sí, por supuesto, relacionado con los papeles de trabajo, algunos ya fueron comentados, y por sobre todas las cosas, aplicar conceptos de transformación digital para diseñar e implementar esta solución. Les quiero comentar que esto lo apliqué en una unidad de auditoría interna. ¿Y cuál es el concepto de transformación digital? Hacer las cosas distintas. Vamos a ver qué tenemos. Dijimos que íbamos a utilizar la tecnología y que íbamos a tener algunas sorpresas y que esto iba a ser algo muy interactivo, ¿sí? Los invito a responder en forma anónima, ¿sí? Esta pregunta, que en realidad es la pregunta que me hice cuando empecé a diseñar por necesidad esta solución, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a esperar un solo segundito, ¿sí? Vemos que, por supuesto, como ayer conversábamos con Matías cuando diseñábamos esta sorpresa, esperábamos que la respuesta fuese sí en un 100% de los participantes. Miren cómo está aumentando el porcentaje de respuestas, ¿sí? Y mientras esto sigue, vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias, Matías. ¿Cuál es el contexto? Sí. Y esto no solamente lo tenemos que pensar en esta situación de la pandemia, sí. Tal vez lo que nos hizo visualizar este particular periodo es el caos que ya teníamos, sí. Hoy los auditores estamos trabajando con seguramente mínimo 1 o 2 computadoras, mínimo 1 o 2 mails, ¿sí? Ustedes seguramente habrán pasado por la situación de, me tenés que mandar un archivo, este archivo es muy pesado, tengo una limitación en el mail o en el correo de la facultad, entonces, bueno, mandámelo a mi mail personal, ¿sí? Por otro lado, se empezaron a combinar diferentes formatos en que gestionaba los papeles de trabajo. Sigo teniendo, por supuesto, que revisar biblioratos, papeles físicos, ¿sí? Pero hoy se suma, digo mínimo, ¿sí? El celular, las fotos, el famoso WhatsApp, ¿sí? Te saco una foto y te lo mando por WhatsApp. Telegram. Tenemos una reunión, vamos a tener una conversación, ¿sí? Ni qué hablar cuando tenemos una reunión. Entonces, en esta reunión, lo que sucede es que, vamos a ver si salió todo bien, ¿sí? Es que, primero, si estoy en un contexto anterior, voy a necesitar hacer una minuta para que el auditado la firme y se valide esa reunión. Ahora le sumamos Zoom, ¿sí? Porque hay muchas organizaciones, muchas universidades que están implementando realizar auditorías virtuales utilizando Zoom.
Entonces, por supuesto, tengo no solamente la grabación, sino que tengo también la desgrabación. ¿Qué decir si estoy realizaba, ¿sí? O si estoy en el medio de una auditoría en la cual implicó algún tipo de traslado? Seguramente no debemos ser los únicos que venimos con una valijita llena de documentación y que después tenemos que gestionarla. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué les propongo? Sí. Por supuesto que tenemos que tomar las normas de auditoría interna gubernamental de SIGEN, ¿sí? Que si bien ya tienen 18 años, si uno las lee con detenimiento, son extremadamente actuales. Y por otro lado, los invito eh, a relacionarlas con las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna emitidas por el Instituto de Auditores Globales, relacionadas con documentación de la información. ¿Y qué nos dice? En realidad, primero ya la norma de SIGEN habla de papeles o evidencia en diferentes formatos, ¿sí? Por supuesto, hablaba de papel, ¿sí? Tal vez hay algunas cuestiones que las tenemos que actualizar, ¿sí? Hoy tal vez no hablamos de disquete, pero hablamos de fotos, archivos, WhatsApp, ¿sí? Entonces lo tenemos que, pero sigue siendo exactamente el mismo concepto. Lo importante es que sean protegidos contra riesgos de destrucción o accesos no autorizados. Y esto es independiente de el tiempo en que tengo que almacenar cada registro. El registro, ahora lo vamos a ver, lo podemos tener en diferentes formatos. Las normas de SIGEN nos piden que al menos sean 10 años, ¿sí? Y no sé ustedes, pero en mi caso recuerdo organismos en los cuales teníamos un cuartito donde apilábamos todos los papeles, ¿sí? Y después ve tú a saber dónde estaba el papel de trabajo que evidenciaba la observación 4 del proyecto del plan anual 5. Imposible, sí. Bueno, no es que esto no pueda pasar con el formato digital, pero vamos a buscar una manera para solucionarlo. Lo que les propongo es pensar esta protección de información teniendo en cuenta los 3 criterios de una información segura, ¿sí? Esto está basado en la familia ISO 27000, ¿sí? Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Vamos a esperar un poco porque hoy mi computadora, mi internet no está funcionando bien. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el formato de nuestra evidencia. A mí me gusta mucho relacionar los conceptos, porque entender lo digital, ¿sí?, es mucho más fácil si se asocia con lo que ya sabemos de lo físico, lo que recién comentaba Adriana. Entonces, en el caso de un papel de trabajo o una evidencia en formato papel, ¿cómo analizaba, cómo verificaba la integridad o no modificación? Me fijaba primero si el documento físico no tenía tachaduras o enmiendas, o que si existían enmiendas, justamente que estuvieran salvadas, y aplicaba el concepto de foliatura o correlatividad numérica para garantizar la integridad o la totalidad del documento. Entonces estábamos acostumbrados a decir
y lo seguimos haciendo, por supuesto, si estoy analizando un documento y está en un expediente incluido, lo primero que hago es chequear que la foliatura sea correcta y analizo, calculo cuántas son las hojas que tiene este expediente, simplemente contando. ¿Sí? En cuanto a la confidencialidad, considerando la confidencialidad como el acceso a las personas que tienen un acceso autorizado y el no acceso a las personas que no tienen acceso autorizado. Son las dos cosas. Por supuesto que si tengo papel lo tengo que resguardar en un archivo físico, entonces analizamos los controles relacionados con el acceso a ese lugar donde resguardo el papel. En cuanto a la disponibilidad, ¿sí? Que implica que esté disponible en el momento que el usuario autorizado lo necesite. ¿Sí? Por supuesto, a ver, en el papel está limitado. ¿Y por qué? Si necesito trabajar en equipo, ¿sí? Y necesito que un mismo documento sea revisado por varios integrantes del equipo de trabajo, ¿sí? Que aún pueden estar en diferentes locaciones físicas, lo puede ver, si tengo la evidencia en papel, solamente lo puede ver una persona o el grupo de trabajo que esté en la misma ubicación física. Si no, ¿cuál es la solución? Las famosas fotocopias. Entonces tengo distribuida esa evidencia física en diferentes lugares, con todas las posibles, pérdidas que pueda tener, ¿sí? Y si pierdo un documento, implica que estoy afectando la confidencialidad de ese documento. ¿Por qué? Porque lo puede ver una persona no autorizada. Ahora pasemos a la vida digital, ¿sí? Tengo dos formatos adicionales. Por un lado, el formato digitalizado, que es distinto al formato digital. Lo digitalizado implica que, por ejemplo, un papel, sí, lo escaneé, le saqué una foto, entonces tengo una evidencia que está digitalizada. Esto es distinto a si tengo un archivo que es netamente digital. ¿Cuáles son las diferencias que necesitamos considerar en estos tres criterios de seguridad de la información? Vamos a ver en un segundo, específicamente y con ejemplos prácticos, el cálculo del hash, ¿sí? No nos asustemos, de firma digital y electrónica tampoco nos asustemos, ¿sí? En cuanto a la confidencialidad, como recién nos contaba Marcelo, tengo, por un lado, no dejo de tener el acceso, que tener que controlar o implementar controles relacionados con el acceso físico a el recurso informático. Pero le tengo que agregar diferentes controles de acceso lógico. Mínimamente definir un usuario y su autenticación, que en general se habla de password. Hoy hay algunas otras cuestiones que podemos considerar. Pero en cuanto a la disponibilidad, ¿sí? Tanto lo digitalizado como lo digital, ¿sí? Nos presenta diferentes alternativas. Primero, que lo puedo ver en varios dispositivos, lo puedo tener almacenado en varios medios de almacenamiento removibles, lo puedo tener almacenado en la nube, y por supuesto que lo puedo transmitir digitalmente. Entonces, estamos, por un lado, mejorando la disponibilidad. ¿Por qué? Porque puedo compartir este archivo. También estoy mejorando el
backup, el almacenamiento. ¿Por qué? Todas las normas al menos nos dicen que hoy tenemos que tener nuestra evidencia en 3 lugares. Y en general se dice, uno en la computadora donde estoy trabajando, en el recurso físico, otra en un medio de almacenamiento removible, como puede ser un pendrive, ¿sí? Y la tercera en la nube. Entonces así estoy garantizando la disponibilidad. Por supuesto, necesito hacer un balance con la confidencialidad. ¿Por qué? Porque tengo que proteger el acceso a toda esta documentación en todos los lugares donde está almacenado. Vamos a empezar con el hash. ¿Sí? Primero, vamos a hacer un resumen y ya lo vamos a ver en la práctica. Es llamado huella digital, ¿por qué? Porque identifica un archivo. Hay algunas otras formas de llamarlo, se le llama criptograma, se le llama resumen, se le llama digesto. ¿Qué es lo importante? Es un algoritmo, una función matemática que crea a partir de una entrada de longitud variable, es decir, un archivo digital, una salida alfanumérica de longitud física. Es decir, no importa cuántas hojas tenga el documento Word, no importa cuántas filas tenga el Excel, no importa cuál sea el peso del PDF, no importa. Si aplico una determinada función hash, siempre voy a tener como resultado una salida alfanumérica de longitud fija. Y empecemos con la práctica. En el caso del documento PDF de las normas de auditoría interna gubernamental, si ustedes lo bajan, el nombre del archivo es auditoriainterna.pdf. Dependiendo de el tipo de algoritmo que aplique, puse los 4 ejemplos que son los que más se utilizan: MD5, SHA-1, SHA-256, el SHA-3, 384, ¿sí? Siempre voy a tener un conjunto de caracteres fijos. ¿Cuál es la extensión? ¿Cuántos caracteres va a tener mi hash? Eso depende justamente del algoritmo que esté utilizando. El MD5, por ejemplo, si recuerdan las declaraciones juradas de la FIP, abajo veíamos un número y decíamos, ¿qué será esto? Era el hash del documento. ¿Sí? Les propongo hacer alguna explicación sobre el SHA-256, porque es el que más se utiliza, ¿sí? Y hay una norma específica que está relacionado con este algoritmo, ¿sí? Que explica por qué lo llama seguro, ¿sí? ¿Por qué el hash es seguro? Y tiene 3 cuestiones que son fundamentales. Fíjense que dice, es llamado seguro porque es inviable computacionalmente. No está diciendo que es imposible, dice, es inviable. Y en esto hay que tener en cuenta las características o la capacidad que hoy tiene, ¿sí? Que hoy tienen los recursos computacionales, ¿sí? O los recursos de tecnología. Tal vez en 5 años esto es posible. Por eso es que dice, es inviable computacionalmente. Encontrar el texto del archivo digital a partir de un hash determinado. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que si le doy a la computadora, vamos a hablar en términos ¿sí? muy caseros, ¿sí? Si le digo a la computadora, yo te doy los 64 caracteres del SHA-256, ¿sí? Procesá y dame el texto del archivo. Bueno, es inviable computacionalmente. Pero la mejor característica que tiene el hash, ¿sí? Es que encontrar 2 textos es inviable computacionalmente, inviable, no imposible. Encontrar 2 textos diferentes que produzcan el mismo hash. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en el texto de un hash da
cualquier cambio en el texto de un archivo da un hash diferente. Y acá vamos a empezar con la práctica. ¿Por qué? Porque todo es muy lindo, pero ¿cómo calculo el hash? Que es la gran pregunta. Es muy simple, muy, muy simple. En este caso les propongo utilizar el generador de hash que se baja, se descarga en forma absolutamente gratuita de trámitesadistancia.gov.ar. Reconozco que en algunos recursos no lo he podido implementar por determinados requerimientos técnicos, sí, pero es muy fácil, se descarga como un ejecutable, ¿sí? Crea automáticamente un icono en el escritorio y fíjense que son 3 pasos, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Vamos a hacerlo en la práctica. Denme un minuto, por favor, ¿sí? Les dije que esto iba a ser muy interactivo. Entonces, yo ya tengo descargado el generador de hash, y ya tengo preparados dos documentos de Word, ¿sí? Que en realidad un documento de Word, ¿sí? Dice Comité de Universidades, y el otro documento de Word dice Comité Universidades y AIA, ¿sí? ¿Esto para qué? Para mostrar que puedo tener el mismo documento que le hice alguna modificación. Para calcular el hash es exactamente igual a adjuntar un archivo en un mail, ¿sí? Fíjense que son 4 puntos. Más claros, imposible. Lo único que tengo que hacer es cliquear acá, seleccionar el archivo al cual le quiero calcular el hash, calcular, ¿sí? Y tengo los 64 caracteres. En este caso, ¿por qué 64 caracteres? Porque este generador usa el SHA-256, ¿sí? Hay algunas características que tenemos que tener mínimamente conocidas, ¿sí? Para validar rápidamente un hash, ¿sí? En el caso del SHA-256, tiene una base 16, ¿sí? Entonces, ¿qué usa para calcular el hash? ¿Cuáles son los caracteres que usa para calcular el hash? Del 0 al 9 tengo 10 caracteres. Y para completar los 6 caracteres que faltan, usa las 6 primeras letras del abecedario. Entonces, ¿por qué me sirve tener esto en cuenta? Porque si me pasaran un hash y sé que son 64 caracteres, entonces enseguida pienso ya 256 y veo que tiene una letra X, ya sé que ese no es un hash válido. Vamos a calcular otro, ¿sí? Recuerdan que había hecho una modificación en el documento, entonces, por supuesto, me va a dar otro hash, ¿sí? Entonces, si tomo otro documento, en este caso papel de trabajo 2, cliqueo en calcular, nada Perdón, más que no eso. sé qué Sí, es lo que perdón. está viendo el resto, pero yo estoy viendo tu pantalla con la exposición, no el documento que estás generando el hash sobre el documento. Ay, a ver, gracias por avisarme. A ver, No, no se está viendo. a ver. A ver. Entonces vamos a hacer una cosa, sí. Porque en realidad tengo pantalla compartida, yo ya sé que esto puede fallar, ¿sí? Entonces ya lo tengo preparado en la pantalla. Denme un minuto, ¿sí? A ver si, porque yo estoy viendo, de hecho, estoy compartiendo pantalla y lo veo en mi pantalla, ¿sí? Ahora sí, ya Entonces, a vemos ver, el Power con las dos ventanitas, digamos, de los dos archivos. bueno, yo lo que les estaba mostrando era cómo, ¿sí? Que lo tenemos acá también.
Vamos a ponerlo más grande, ¿sí? Esto simplemente es tan simple como en la pantalla, a ver, donde ven generador de hash, ¿sí? Lo único que hay que hacer es cliquear en adjuntar archivo digital, se selecciona el archivo y se cliquea en calcular. Esa es toda la ciencia para calcular el hash. Ninguna otra, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba era que tengo dos archivos, ¿sí? Pueden usar Word, a ver, esto es independiente del formato, ¿sí? Yo utilicé Word simplemente porque era más fácil por si tenía que modificar algo. Entonces, fíjense que tengo el papel, el documento o el archivo identificado o denominado papel de trabajo 1, que el texto, el contenido dice papel de trabajo 1. En el caso de papel de trabajo 2, el contenido es el mismo que el contenido de papel de trabajo 1, pero lo modifiqué. Le agregué las siglas de nuestro instituto. Cuando calculo el hash, simplemente arrastrando en este documento, en este generador de hash, el documento papel de trabajo 1 y el documento papel de trabajo 2, ven que el cálculo del hash es distinto. ¿Por qué? Porque el documento es distinto. Les comentaba que cómo pueden verificar, ¿sí? A simple vista, si un hash tiene, a ver, es válido, ¿sí? Y al menos visualmente veo que, por supuesto, tengo del 0 al 9 y tengo letras que están dentro de las 6 primeras letras del abecedario. Si me mandaran un archivo o un mail y me dijeran, te estoy mandando un archivo cuyo hash es 3x, sí, diría, no, mira, a ver, atención, sí, este no puede ser el hash si estoy utilizando ya 256. ¿Para qué me sirve esto? Porque al solicitar o enviar información digitalizada o digital informando el hash, ambas partes podrán garantizar que el archivo enviado no ha sido alterado. ¿Por qué? Si un auditado me envía el papel de trabajo 1 donde dice Comité de Universidades y por X motivo alguna de las partes lo modifica, al calcular el hash ya sé que es diferente. Entonces, si existe alguna duda, se recalcula el hash. En esto sí hay una cosita para tener en cuenta, lo tienen que hacer sobre el original. Muchas veces ha pasado que llaman y dicen, no funciona el hash. ¿Cómo no va a funcionar el hash? ¿Sí? ¿Cómo no funciona el hash? ¿Sí? Es porque por algún motivo el documento se modificó. Muchas veces tengo muchos documentos abiertos, simplemente puse un espacio, ¿sí? Entonces, por supuesto, no lo veo y digo, es el mismo documento. Bueno, una cosa es lo que veo, otra cosa es el documento en sí. Entonces, siempre fíjense en la fecha de modificación del archivo. Y lo más importante es que si estoy trabajando con evidencia digital, puedo identificar en el informe de auditoría el archivo a través de este documento digital, esta huella digital. Hasta ahí, espero que vayamos bien. Ven que el hash es una tontera de calcular, ¿sí? Si no pueden utilizar este generador de hash, a ver, una búsqueda en internet, hay muchísimos. En general, sí se recomienda utilizar aquellos que sean generados por
por ORG, sí, por organizaciones sin fines de lucro, pero hay muchísimos. Elijan el que ustedes quieran. Llegamos a otra herramienta de suma utilidad, que es la firma digital. ¿Sí? Más que la firma digital, a nosotros como auditores nos interesan las características que tiene esa firma digital y cómo puedo utilizar esta firma digital para generar documentos firmados digitalmente que tengan mayor validez como evidencia. Esto es una foto de INCIBE, ¿sí? Tiene mucha información en español, pero me gusta porque es muy simple de recordar y de transmitir. Cuando hablamos de un documento firmado digitalmente, hablamos de 3 cuestiones. Primero, del documento o el mensaje, porque no solamente se pueden firmar documentos, sino que también se pueden enviar mails firmados digitalmente. Un certificado digital, y ahora nos vamos a detener en certificado digital, y algo que se llama la famosa firma digital. Me gusta más relacionarlo con el documento, con un documento que firmamos, un documento en papel que firmamos, ¿sí? Y esto les cuento por qué. Hubo una oportunidad en la cual estaba asistiendo a una explicación de la firma digital para usuarios, y por supuesto lo daban excelentes profesionales técnicos, ¿sí? Hasta que en un momento los participantes, que pueden ser pueden ser nuestras autoridades, pueden ser nuestros alumnos, pueden ser nuestros compañeros, nuestros colegas de trabajo, nuestro equipo de trabajo, se levantó una señora y muy amablemente le dijo: no entiendo nada de lo que me estás hablando. Entonces me levanté y dije, bueno, vamos a tratar de verlo desde otro punto de vista. Cuando ustedes tienen que firmar un documento, ¿sí? Tienen que firmar un papel, o siendo auditores tengo que verificar un documento, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Necesito, primero, un documento físico, ¿sí? Que en la vida digital sería el archivo o el mensaje que quiero firmar. Después necesito una lapicera, necesito el instrumento para poder hacer la firma, ¿sí? Y necesito también un sello, porque cuando estoy revisando un documento y quiero saber quién envió el documento, quién emitió el documento, quién aprobó el documento, ¿sí? Lo primero que busco es la firma y el sello. ¿Por qué? Porque contiene la información relacionada con esa firma. Esto es exactamente lo que tiene el certificado digital. Asocia una identidad física a algo, una herramienta digital. ¿Sí? Entonces, la lapicera sería toda la infraestructura que necesito tecnológica para poder implementar la firma digital. ¿Sí? El certificado es lo que relaciona la persona con la vida digital. De hecho, si ustedes se fijan en las páginas web, van a ver un candadito. Ese candadito, ¿sí? Si cliquean, tienen un certificado digital. Es exactamente lo mismo. Y la firma digital es este pequeño archivo, ¿sí? Que se adjunta al documento firmado. Voy a tratar de compartir pantalla, yo lo veo bien, estoy compartiendo pantalla, no debería haber ningún problema, pero si no, ya lo tengo preparado, ¿sí? En este caso, yo utilicé un autocertificado, ¿sí? En el caso de Microsoft, ¿sí?
de los sistemas operativos, tiene para Windows 10, para Windows 8, para Windows 7, para Windows Vista, ¿sí? Hay una pequeña aplicación que permite generar autocertificados. ¿Y por qué tenemos que tener, a ver, si bien es una herramienta útil y es una herramienta muy útil para presentarla en este tipo de cosas, hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones. Esto sería algo así como, voy a una imprenta y le digo, haceme las tarjetas personales. Estos son mis datos, este es mi nombre, este es mi título, este es mi teléfono. En realidad, ni yo le doy el DNI al imprentero, ni el imprentero me pide el DNI, ¿sí? Bueno, este es más o menos el mismo concepto. Cuando le doy esa tarjeta en el mundo físico a un colega, en realidad ni yo le estoy presentando el DNI, ni él me está pidiendo el DNI. Es una relación de confianza en que los datos que están en este certificado son exactos. En el caso de firma digital, esa relación está comprobada. Entonces, como temo no poder compartir o ver la pantalla, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? En primer lugar, cuando recibo un documento firmado digitalmente, y esto, por favor, sí, ténganlo en cuenta para sus auditorías. La primera auditoría que hice sobre firma digital, analicé los certificados, ¿sí? Muchas veces uno dice, primero, ¿cómo me doy cuenta que un documento está firmado digitalmente? Porque voy a tener, debajo del documento en general, es un sellito, ¿sí? Hay en algunas otras oportunidades en las que aparece alguna alerta donde me muestra o me indica que el documento está firmado digitalmente. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es analizar el certificado, ¿sí? Y esto no es nada difícil. Simplemente es otro formato, ¿sí? Pero no deja de ser un archivo digital. Lo más importante, no tenerle cierto temor a mirar el archivo, ¿sí? Lo que voy a ver es un conjunto de datos, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué me va a decir? Por supuesto, datos relacionados con ese archivo digital, en este caso, el algoritmo, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo, ¿sí? El algoritmo de firma, el algoritmo de hash. Si no tenemos en cuenta o no tenemos bien en claro qué es un hash, claro, cuando vean el certificado, un hash voy a decir, ¿y esto qué será? Ya lo vimos, ¿sí? Identifica, nada más, es un resumen, ¿sí? Por otro lado, dos cuestiones que son muy importantes. ¿Desde cuándo el periodo de validez de ese certificado digital? ¿Sí? Y esto es muy importante por dos cuestiones. ¿Sí? Una porque le da un espacio temporal, un alcance. Y otra, por favor, cuando ustedes en sus universidades ya tengan un implementado firma digital o firma electrónica, recuerden poner una alerta en su calendario de cuándo es el vencimiento del certificado. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, no funciona firma digital. Y no es que no funciona firma digital. Lo que sucede es que espero que estén escuchando bien, sí, no tengo ningún, no tengo ningún Sí, Lo que Graciela, te sucede, escuchamos perfectamente. gracias. No, bárbaro, porque como escuchaba ahí dije a ver si sucedió algo. Entonces, lo que sucede muchas veces es que el certificado caducó. ¿Y cuándo va a caducar un certificado? Exactamente de la misma manera que cuando tengo que firmar algo urgente, no tengo una lapicera o la lapicera no tiene tinta, ¿sí? ¿Cuándo va a ser? Cuando tengo que firmar un informe urgente, ¿sí? Y que tiene que salir ya.
Entonces, ténganlo en cuenta cuando reciban su certificado digital, de analizar, de fijarse cuál es la fecha de vencimiento, ¿sí?, de este certificado digital, ¿sí? Y ahora vamos a comprender cómo trabaja firma digital o firma electrónica, ¿sí? No vamos a entrar en la distinción o en la discusión de las diferencias entre firma electrónica y firma digital, sí. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la diferencia no es técnica, la diferencia es que la firma digital cumple con la normativa nacional, ¿sí? Entonces, no es un tema técnico, es un tema de aplicación de normativa. Parece muy difícil, sí, porque se explica muy difícil, pero la verdad es que es muy simple entender el concepto. Las cuestiones técnicas se las dejamos a los técnicos, sí. Nosotros como auditores tenemos que entender el concepto. Y básicamente, y muy rápido, sí, y muy entendible, ¿qué implica firmar un documento? Sí. ¿Implica qué? El remitente necesita tener un documento original, ¿sí? La misma infraestructura calcula este hash, este resumen, ¿sí? Y para nosotros, de forma totalmente transparente como usuarios, ¿sí?, cifra este hash. El cifrado, ¿sí?, no es ni más ni menos que el concepto que cuando queríamos que nuestros maestros no entendieran los mensajitos que le estábamos pasando a nuestros compañeros, entonces reemplazábamos. Si te decía te quiero, sí reemplazaba el T por 4, el E por 5, para que el otro entienda este mensaje, tengo que tener esta asociación, esta clave, ¿sí? Entonces, de forma totalmente transparente para el usuario de firma digital, se cifra este resumen, el hash del documento. Eso es la firma digital. Cuando hablamos de firma digital, es el hash cifrado. No es otra cosa, ¿sí? Eso es lo que se adjunta, ¿sí?, documento firmado digitalmente. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Y esto también es fundamental cuando ustedes estén aplicando firma digital o cuando estén auditando firma digital. Un concepto que tiene que quedar muy en claro es, si estoy en un esquema de cifrado asimétrico, voy a tener una clave pública y una clave privada. Están relacionadas. Sí o sí están relacionadas. Para una clave privada le corresponde una pública y para esa pública la privada. ¿Sí? ¿Para qué se usa esto? Para cifrar y descifrar. Pregunta de examen que a veces uno dice, pero a ver, es algo tan lógico que ¿por qué no es tan fácil de entender? Cuando yo firmo, tengo que estampar mi firma en un documento, ¿sí? Yo solo conozco mi firma, ¿sí? Y yo resguardo mi sello en el escritorio bajo llave. Bueno, esa es la clave privada, ¿sí? Es algo que yo solamente conozco. Y yo solamente conozco, ¿sí? ¿Lo quieren tratar como una password? Lo tratamos como una password, sí, pero yo solamente lo conozco. Si no, le estaría dando mi firma y mi sello a otra persona. Automáticamente, sí, transparente para el usuario, sí, el documento va al remitente, sí. ¿Cómo es el proceso de validación o verificación? Se hace exactamente lo contrario. Y esta es la parte que en general, confunde, sí, pero también es muy simple, sí. Transparente para el usuario, sí. Infraestructura, recibe ese documento original.
le calcula el hash. Tiene esa firma digital, ese hash cifrado. Como está cifrado, ¿qué hace? Lo tiene que descifrar. ¿Por qué? Porque si no, no logra saber cuál es el hash, ese resumen. ¿Con qué lo descifra? ¿Con qué lo da vuelta? Con la clave pública del remitente que fue en el certificado digital. Para nosotros es transparente, no nos enteramos de nada. ¿Cómo hace para garantizar, ¿sí, que el documento es el mismo? Compara los hash. Dice, si calculando el hash del documento, ¿sí? Tengo 64 caracteres, y descifrando ese hash que estaba cifrado, tengo exactamente los mismos 64 caracteres. Si estoy trabajando con SHA-256, el documento es el mismo. Listo. Esa es toda la ciencia. Lo podemos complicar, pero esa es la ciencia. Nada más. Ven que es un proceso lógico, ¿sí? Y más para los auditores. Estoy comparando dos cosas, ¿sí? Así como antes comparaba cuando tengo un acta y otra acta y no sé cuál es el original y si sufrió una modificación, ¿qué hago como auditor? Leo todo, me fijo si el texto es el mismo. Esto es exactamente lo mismo, pero lo que compara es el hash. ¿Por qué? Porque el hash es un resumen del documento. Muy simple. Y acá vamos a empezar a unir conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que tengo una sumatoria en nuestro trabajo como auditor de evidencia física digitalizada o nativa digital, ¿sí? Es decir, un archivo, que puedo haber calculado el hash o puedo tener una firma digital, ¿sí? Es decir, tengo el documento firmado digitalmente. Entonces, dijimos que la norma de auditoría interna gubernamental establece, por supuesto, que tengo que tener los papeles de trabajo en un legajo, ¿sí? O, por supuesto, relacionado con nuestro informe de auditoría. Si tengo nuestro informe de auditoría, por supuesto lo voy a hacer en un formato digital, ¿sí? La manera de relacionar este informe de auditoría y la evidencia no es ni más ni menos que usando los links, ¿sí? Entonces, si escribo informe de auditoría, objetivo, tarea realizada, y voy a decir, esta es toda la evidencia a partir de la cual sustento las observaciones, lo único que tengo que hacer es posicionarme sobre el texto que quiero, botón derecho, vínculo, archivo y listo. Lo tenía preparado para mostrarlo, pero no quiero, no quiero que no lo vean, sí. Pero es exactamente lo mismo. Si estoy en el índice o en el contenido de observaciones, puedo decir, tal lo conversado con el jefe del departamento y linkear la minuta que tenga a partir de la reunión que tuve con este jefe de departamento. ¿Sí? Otra cuestión que le puedo agregar de seguridad es, una vez que tengo mi informe de auditoría ya preparado, ya linkeado o no linkeado, puedo a mi informe de auditoría calcular un hash o firmarlo digitalmente. Entonces así lo que estoy garantizando es que se sabe la autoría, ¿sí? Porque es el que lo firmó, y se asegura la integridad, porque no se puede modificar. Y en esto vamos a hacer un pequeño tip práctico. Muchas veces nos llega un documento digital, ¿sí? Decimos, no, pero no lo puedo modificar, pero no lo puedo copiar, pero no puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro. Es simple, sencillo. Dentro de la misma opción, cuando veo el certificado,
hay una opción que dice quitar. Entonces quito el certificado digital y ese se convierte en un archivo no firmado. Entonces, no le tengamos miedo a, tengo un archivo digital, entonces, no, le saco el certificado y sigo trabajando como en el mejor de los mundos digitales. Para finalizar, ¿sí? Creo que hemos compartido cómo transformar los papeles de trabajo. Esto surgió, como les comentaba, de una necesidad, ¿sí? La implementación requería un, bajo costo. En realidad fue cero costo. Lo único que se necesitaba, lo único que se necesita es, si tengo, muchos archivos para digitalizar, tal vez necesito un escáner, ¿sí? Pero se arregla perfectamente con alguna aplicación que pueda bajar desde el celular. Lens, por ejemplo, lo sube a la nube, ¿sí? Tengo muchísimas opciones, en muchos casos con un celular uno se puede arreglar, ¿sí? Entonces, bajo costo, por no decir cero, ¿sí? Preservamos la evidencia. ¿Por qué? Porque no solamente preservamos el informe con todos los links, ¿sí? Y esto nos facilita la tarea, sino que al convertir nuestros papeles de trabajo en un formato digital, podemos tenerlo almacenado en al menos 3 ubicaciones distintas, ¿sí? Esto es una característica absolutamente diferente con el papel, en el que si por alguna cuestión se pierde, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Siempre el ejemplo de se manchó la evidencia con café, ¿qué le vamos a hacer? Se cayó el café, sí, o hay un incendio, sí, se destruye la documentación, sí. Esto es algo que tiene un impacto muy positivo. Pero creo que el mayor impacto, sí, y por eso es el que clasifico como alto impacto, es que con un clic podemos compartir la evidencia en la presentación de nuestros informes. Y esto es fundamental porque nos facilita el trabajo en equipo, nos facilita entregarle muchas veces la información a nuestro jefe directo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las unidades de auditoría interna, el máximo responsable del organismo, cuando nos dice, no solamente quiero el informe, sino que quiero la evidencia. Y fundamental, y esto sí es experiencia, en la revisión de los papeles de trabajo por la sindicatura jurisdiccional. Sucedió, en uno de los organismos, esto ya uno lo tiene totalmente incorporado, así que lo lleva con uno, ¿sí? De hecho, en la vida profesional también aplico estos conceptos, sí, que como vieron son muy fáciles y mínimos. Ustedes estarán acostumbrados, ¿sí? Tanto por las universidades como en alguna otra experiencia en organismos públicos, que la sindicatura jurisdiccional viene a revisar los papeles de trabajo de los informes. Entonces, en una situación en que no apliquemos este esquema, le damos el informe escrito y aparte de eso le damos un conjunto de biblioratos, carpetas, pilas de papeles. En este caso, le ofrecimos a la síndica jurisdiccional una computadora, un usuario particular, le compartimos el mismo documento que tenía ella impreso, ¿sí? Que era el que era nuestro informe de auditoría, y simplemente para revisar los papeles de trabajo, cliqueaba en el link. Entonces, por ejemplo, decíamos, tengo una minuta, cliqueaba en el link, tenía la minuta. Tengo un conjunto en ese momento, trabajábamos, por ejemplo, con expedientes, ustedes saben cómo es esto, ¿sí? Pilas y pilas de papeles. Entonces, decíamos, en el expediente tal, y cliqueaba en ese expediente. Entonces, no se movió de su escritorio para toda la revisión de nuestros papeles de trabajo. Cumplimos con varias cosas, también incluyendo los 10 años.